Bueno, en esta clase quedamos que íbamos a hablar de lo que sería el cuerpo causal, o por lo menos así se llama, y vamos a explicar un poquito de qué se trata esto, ¿no? Vamos a hablar del cuerpo causal. Nosotros hasta ahora vimos lo que sería el cuerpo físico, el cuerpo emocional y lo que sería el cuerpo mental. Cuando nosotros hablamos de esos tres cuerpos, lo que estamos hablando es de un tipo de sustancia. Entonces decimos que en el cuerpo físico uno trabaja a partir de lo que sería la materia o las unidades de partículas condensadas. Cuando trabajamos en el cuerpo emocional, también estamos hablando de partículas, pero estas partículas, a diferencia de las anteriores, son partículas que tienen movimiento y que pueden fluir. Y luego tenemos el cuerpo mental, que tiene como diferencia que las partículas, la energía de este cuerpo mental es lo que se podría decir gaseosa o está en estado gaseoso. Entonces ya podríamos decir que las partículas son más sutiles. Entonces hablamos de estos tres estados, serían estados materiales o estados de las partículas. ¿Sí? Acá entra nuestro gran problema, pues cuando hablamos del cuerpo material, estamos hablando de lo que sería lo etérico. ¿Y qué es lo etérico? ¿Qué sería esto que hay en la realidad etérica? Bueno, cuando nosotros hablamos de etérico, hacemos referencia a algo que va más allá de lo material. Entonces podríamos decir que este cuerpo causal es la más pequeña de las partículas materiales. Es el cuerpo más sutil. Pero, en realidad, cuando nosotros hablamos del estado etérico, no estamos haciendo referencia al quinto elemento, porque decimos, ¿no?, que tenemos la tierra, el agua, el fuego y el aire, donde encajaría con este cuerpo causal, ¿no? El cuerpo causal podríamos decir que trabaja a partir del elemento aire, pero eso no vamos a hablar tanto ahora, sino que vamos a hablar a su estado como fluido. Su estado corresponde al rango de lo etérico. Este rango de lo etérico no como cuerpo etérico, sino no como el cuerpo etérico del que hablamos normalmente, sino como éter, como sustancia no superliviana, una sustancia que está entre lo material y lo no material. Entonces nosotros decimos, lo etérico es antes de ser materia, pero es al mismo tiempo materia. Eso es lo que confunde generalmente. Es materia, pero no es materia. ¿Qué significa? Bueno, es causa de la materia. Es el germen de la materia. Es desde ahí donde se causan todos los elementos. ¿Sí? Bueno, en principio, entonces, este cuerpo causal correspondería este tipo de energía, que es una energía como súper gaseosa, a la energía que yo les dije anteriormente como plasmática, ¿no?, que corresponde a este rango de lo etérico como sustancia etérica. Entonces, bueno, nosotros tenemos que entender que el cuerpo causal es el cuerpo del alma. Entonces vamos a hablar hoy de lo que es el alma. Es bastante complicado hablar de este tema del alma, no por lo que signifique,
sino por el sentido que se le viene dando a este término. El término alma fue usado para muchas cosas, entonces es bastante difícil diferenciar. Entonces, nosotros veíamos, ¿no?, que o definimos el alma como un tipo de energía. ¿Cuál es la diferencia? Yo les hablé en la clase pasada, ¿no?, de lo que sería cuando estábamos hablando del hombre que trabajaba a partir del pensamiento y el hombre que trabajaba a partir de la comprensión y el entendimiento. Entonces quedamos en la clase anterior, ¿no?, que la energía, cuando se entendía, se comprendía, era clasificada. Entonces vamos a hablar de esto. Vamos a decir que la energía que se guarda la energía que queda guardada es la energía del alma. Entonces no solo le estamos dando al alma la característica de vibración, porque siempre, ustedes ya escucharon mis clases, dije el alma vibra. ¿Qué significa eso? Que el alma es vida, que se mantiene constantemente energizada. Y si decimos que el alma es entendida y clasificada, entonces estamos diciendo, ¿no?, dos cosas, ¿no?, que se mantiene viva y que es guardada. Ustedes verán que sus pensamientos generalmente con el tiempo se comienzan a disolver. Bueno, la energía del alma o toda energía que va a parar al alma queda guardada, ¿no?, y se mantiene energizada, llena de vida. Entonces, cuando hablamos del alma, estamos hablando de una energía eterna. Es una energía que es guardada eternamente. Entonces, cuando hablemos de alma, estamos haciendo esta diferencia entre las demás sustancias, la demás sustancia física, la sustancia emocional y la sustancia mental inferior, porque esta energía se guarda eternamente. Es parte eterna de la mente. Cada vez que una energía es clasificada, organizada y guardada, ¿no?, esa energía se mantiene constantemente vibrando a partir de la energía que toma de arriba. Entonces, siempre trabajamos, ¿no?, que esto, que el alma mantenía con vida todas las cosas. Siempre hablé del alma como la vida, ¿no? Entonces decir, bueno, toda energía que llegue al rango del alma es una energía que queda guardada. Por eso decimos que el cuerpo causal es el cuerpo o es el alma individual. Ya vamos a hablar un poquito más de eso, pero por ahora lo dejemos ahí. Sigamos hablando de lo que es el alma. ¿No? Entonces dijimos, no, pero si tendríamos que decir, ¿qué es el alma? Bueno, el alma está formada de la sustancia elemental del universo. ¿Se acuerdan cuando le hablé de que antes existía el mundo divino y que desde el mundo divino hubo una explosión y esa energía divina se perdió en el universo? Bueno, esa energía divina es el alma. El alma, entonces, es como la estructura energética más pequeña y eterna del universo que data y viene de los mundos divinos. Entonces, cuando hablamos de alma, no hacemos referencia a una energía que se causa o que se crea en el plano físico. ¿Se acuerdan que hablamos de que en el plano mental se podía crear? Bueno, ¿quién crea en el plano mental? El ego.
El ego o yo inferior crea en el plano mental, pero el alma, ¿no?, crea desde el alma a los planos inferiores, ¿no? Entonces, es muy importante decir, bueno, esa alma guarda la individualidad del sujeto. Pero primero lleguemos al punto de definir el alma como la estructura más pequeña, energética del universo. Esta alma es lo que nosotros podemos decir, ¿no?, que es la sustancia que vibra acorde a lo que sería la energía del universo. Cuando hablábamos entonces del triángulo inferior, de esa energía inferior, decíamos, esa energía inferior no encaja en el universo. Bueno, el alma es la energía más pequeña que encaja en el universo. Es la estructura desde la cual se forman todas las cosas. Es la estructura perfecta. Entonces, ¿qué es el alma? El alma es una estructura geométrica, matemática, topológica, química, física, energética, con un voltaje, una frecuencia y una vibración perfecta. ¿Qué significa? Que encaja en el pulso, en este caso, ¿no?, del planeta. Entonces, cuando hablamos de alma, hacemos referencia a una energía, ¿no?, y no a una persona individual, ¿sí? Luego hablaremos las diferencias entre los diferentes tipos de alma. Pero, para entender, primero tenemos que decir, ¿no?, hablar de la atracción y de la ley de atracción. Lo que es idéntico, lo que es similar, se atrae. Ahora, si ustedes pueden observar, el hombre es un compendio de energía. Tiene 7 energías, 7 diferentes tipos de energías que vibran en diferentes frecuencias. ¿Qué une esas energías? Bueno, ese es el punto. Esas energías no están unidas. Entonces, cuando hablamos del ego inferior, decimos que este ego, cuando uno lee ese yo inferior, esa persona que no ha crecido interiormente, que no ha despertado su conciencia o lo que sea, ¿no?, este ego se convierte en lo que diríamos un cascarón vacío. ¿Por qué decimos que es un cascarón vacío? Supongamos que después uno muere y el cuerpo emocional y el mental siguen vibrando, pero ya no tienen la energía del alma, este pulso que las mantenía vivas constantemente. Entonces, ese ego o yo inferior comienza su proceso lento de disolución. Lento y progresivamente es como que esa energía se va apagando dentro de lo que sería el ser. Entonces podríamos decir que todo ego o yo inferior, si no se conecta con el alma de alguna manera, tiene 2 opciones. O termina apagándose o se convierte en un ladrón, un vampiro de energía. Así le dicen un vampiro energético, pero comienza a tratar de tomar energía eléctrica de otros cerebros. Recuerden, ¿no?, que el cerebro produce una electricidad. Entonces nosotros tenemos el alma mantiene vibrando la energía y el cuerpo mantiene vibrando la energía. Pero ¿cuál es la diferencia entonces entre el alma y el cuerpo? ¿Se acuerdan de las 2 combustiones? Bueno, la diferencia de la energía eléctrica que produce el cuerpo es que esa electricidad sencillamente requiere una quema de energía, requiere una destrucción de algo para transformarlo en otra cosa. Entonces, el cuerpo requiere mucho trabajo físico para producir electricidad, lo que hace que se produzca un forzamiento de la energía.
Es como, a ver, es como si uno sale del espacio, perdón, de la Tierra, puede ir flotando por todos lados, porque no hay nada que resista, ¿no? Entonces, en el cuerpo podemos decir que es esa resistencia la que genera la electricidad. Pero toda resistencia termina cediendo. Entonces toda electricidad se termina acabando. El cuerpo tarde o temprano tiene que ceder. Tarde o temprano tendrá que perecer. ¿Por qué? Porque el cuerpo no se alimenta de la energía divina. De ahí parten muchas teorías de que si el hombre se alimenta de vegetales fríos y crudos, va a consumir la vibración y va a mantener más vida. ¿Eso es real? Sí, eso es real. Mientras el hombre coma o se alimente de vida de lo que hay a su alrededor, va a mantenerse con más vida. Y si se alimenta con energía muerta, por ejemplo, toda comida cocinada es en sí comida muerta, entonces lo que está dando también a su cuerpo es eso, ¿no? Entonces uno tiene que entender los procesos y decir, bueno, si yo me polarizo en la energía del alma, lo que pasa es que entra la vibración en mí. Mi cuerpo comienza a asimilar esa vibración que viene de arriba. Muchos de ustedes ya comenzaron a sentir, de los chicos que están trabajando acá en la escuela, comenzaron a sentir la vibración, ya son cada vez más en todos sus cuerpos, y algunos hasta antes de estar en la escuela. Pero, ¿y eso qué significa? Bueno, justamente es la energía del alma que comienza a conectarse con ese yo inferior y comienza a inervar. Entonces decimos, todo lo que hay en ese yo inferior es perecedero porque pertenece al rango de lo material, y lo material tarde o temprano se disuelve. A diferencia del alma, que el alma se mantiene bajo la vibración de los pulsos universales. Pero veamos un poquito, ¿no?, la diferencia entre lo que es, o sea, por qué sencillamente el alma no se mantiene vibrando y el cuerpo no. Bueno, o el cuerpo o la energía material, porque es una energía incompleta. Es una energía, nosotros dijimos que para que algo, dijimos la vez pasada, para que un cuerpo sea verdadero, tiene que tener forma prismática, no tiene que tener, no, la estructura básica es tridimensional, 3 puntas, no, mínimo, y de ahí para avanzar. Pero decimos, ¿no?, cuando uno desarrolla la mente, desarrollaba este triángulo, ¿no? Y cuando uno comienza a llevar altura con esa mente, comienza a desarrollar otro vórtice que era la altura en este triángulo. Bueno, esta altura es lo que nosotros llamamos, ¿no?, la formación del alma. Esto es el alma. El alma es la estructura básica energética del universo. Esto es una forma geométrica que puede vibrar, se puede mantener unida, a diferencia, ¿no?, de la otra estructura energética, ya, que será la mente inferior, que es este triangulito, ¿no?, que tiene que acoplarse a otros triangulitos para ir formando una malla, con lo cual subsistir. Entonces, la diferencia es una diferencia estructural. Esto es la formación geométrica básica de la cual se construye toda la energía. Algo, para ser guardado y clasificado, tiene que tener la forma mínima, que es esta. Entonces, ese prisma, como dijimos la vez pasada, permite
que la luz pase refractando. ¿Y cuántos dijimos que el alma tenía 7 colores? O no lo dijimos, pero se lo estoy diciendo ahora, ¿no? El alma tiene 7 colores. 7 colores, 7 rayos, 7 tipos de energías que se reflejan en ese prisma. Entonces, cuando nosotros decimos la individualidad del hombre, consiste en que se forme su estructura individualizada. Cuando hablamos de alma individual, significa que el hombre ha formado su estructura energética, porque estos cristales de energía se forman en el cuerpo etérico. Sus cristales de energía perfectos. Entonces, si la energía no encaja, el hombre no puede pasar las mallas etéricas. ¿Se puede entender esto? Entonces, cuando nosotros hablamos, ahora ya que entienden un poquito más, ¿no?, de esta energía, ahora cuando nosotros decimos, bueno, el alma encarna, ¿no?, en esta realidad, y lo que hace es tomar los aprendizajes que le falta, ¿no? ¿Y qué serían esos aprendizajes? Bueno, el hombre sabe que tiene que, o el hombre, perdón, el alma sabe que tiene que aprender determinadas cosas para poder construir esa altura, para poder construir después otros diagramas energéticos. Entonces comienza con esta estructura básica, que es la estructura del deseo humano, que es al mismo tiempo la estructura del pensamiento. ¿Sí? Y ustedes dirán, ¿por qué el deseo y el pensamiento tienen la misma estructura geométrica? Bueno, será una cuestión que ustedes tendrán que dilucidar. Entonces, nosotros tenemos esta estructura primaria, que es el deseo, que hay tres elementos, y tiene que llegar al cuarto elemento, ¿no?, desarrollar la altura. Por eso le llamamos el elemento aire. Desarrollar la altura para que el hombre en sí pueda decir como que ha hecho los aprendizajes de la realidad física. Pero acá a veces se confunden, ¿no? Porque, por ejemplo, uno puede subir acá arriba, supongamos que tenga 2 aristas, y pueda subir acá arriba y no está totalmente formado, ¿no?, ese triángulo, perdón, ese prisma, ¿no? No está totalmente formado, le pasa. Entonces uno puede subir esa altura, pero sencillamente si esa altura no es verdadera, seguramente esa pirámide falla. Por eso nosotros tenemos que alrededor del mundo está totalmente lleno de pirámides. Se calcula que hay más de 84 pirámides en el mundo, ¿no? Estas pirámides en sí hacen referencia al tipo de energía que tiene que haber en el hombre y en el planeta. Entonces, habla del tipo de energía que el hombre tiene que trabajar para salir de esta realidad. Entonces, el hombre, para elevar, tiene que formar esta estructura geométrica. Entonces, bueno, pero ¿qué es el alma individual? Hablemos un poquito del alma individual, porque se le da mucha importancia al alma individual, es decir, bueno, mi yo separado, bueno, no. Si es yo, no es alma. ¿Cómo es eso? Si yo me estoy definiendo como yo, no soy alma. Justamente, ¿qué es el alma? El alma es conexión, unidad y totalidad. Y ya dijimos, vibración.
Entonces, el alma es conexión. Significa, ¿y qué es el yo? El yo es una falsa separación que uno hace de lo que está fuera. Entonces, cuando uno se separa de lo que está afuera, la conexión y la unidad no se logran. Entonces, el hombre solo puede llegar a formar su alma individual entendiendo y trabajando toda su realidad. Entonces, si pasa una persona caminando, ¿es parte de mi alma? Sí, es parte de tu alma. Si hay una mosca volando a tu alrededor, ¿es parte de tu alma? Sí, es parte de tu alma, ¿no? Entonces, lo que hace el hombre es querer elevar arriba. Y siempre lo hace a partir del conocimiento. Siempre busca ese conocimiento para subir y pararse por encima del otro. Y eso en realidad tiene que ver con el ego y esta cuestión del ego de creer que hay una especie de superioridad por sobre los demás. En realidad, esta cuestión de la superioridad es una cuestión totalmente humana. En el universo no existe algo real como alguien superior a otro. Todos los seres del universo gozan de la misma igualdad, por decirlo así, porque todos son partes de lo mismo. Entonces decimos, el alma individual es la más pequeña estructura, es la más pequeña estructura y no es el yo. La más pequeña estructura que puede haber en sí es esto. Esto es el alma individual. Esta alma individual se comienza a conectar con otras almas. Pero el alma no es separación. El alma es conexión, el alma es unidad, el alma es totalidad. ¿Qué significa? Que el hombre se forma como una totalidad, una pequeña totalidad, y comienza a ampliarse en esa totalidad. Y por supuesto se comienza a producir la vibración, ¿no? Entonces la primera regla del alma es la atracción, ¿no? La primera regla del alma, es decir, se produce la atracción y la repulsión energética. Entonces vamos a saber qué pertenece al alma y qué no pertenece al alma a través de atracción, ¿no? Y lo que no pertenece al alma es por repulsión. Esto, cuando el hombre trabaja desde su ego, desde su yo inferior, no lo entiende. Ninguna persona que está posicionada en su ego puede ver en su realidad lo que se atrae y lo que se repele constantemente. Por ejemplo, que yo vaya a, por ejemplo, un bar donde están bebiendo alcohol y fumando cigarros. Sencillamente, yo tal vez no haga nada, pero desde el momento que entré a ese bar, voy a gestar o generar un rechazo en esas personas. ¿Por qué? Porque no hay una vibración simpática de algo. Entonces ahí es donde vemos el primer principio del alma. No, a diferencia del ego, que atrae lo que quiere atraer por medio del pensamiento y después tiene que sufrir las consecuencias de eso, porque la diferencia entre el ego y el alma es que el ego recibe la consecuencia del karma. Si yo tengo lo que pienso, a consecuencia de tener después, ¿no?, que pagar, la palabra pagar está mal, digamos, bueno, que tengo que hacerme cargo o hacerme responsable de eso, ¿no?, que elegí con mi pensamiento. O sea que cada pensamiento tiene un karma, así como lo escucharon. Cada pensamiento tiene un karma, cada deseo tiene un karma, ¿sí? Bueno, entonces el ego entonces después tendrá que aprender a soltar, a renunciar, a dejar aquello que quiere, porque lo que quiere es un forzamiento a la ley de atracción.
Entonces el hombre debe comenzar a darse cuenta qué es lo que atrae a su realidad. Eso que está atrayendo le va a estar diciendo constantemente si está creciendo interiormente o si no está creciendo. Acá no importa cuánto dinero uno logre, no importa cuántas amistades tenga, no importa qué tan famoso sea uno, no importa cuánto poder tenga una persona. Acá no se mide en eso, sino que se mide en la sutileza de la energía alrededor. Ustedes verán que a medida que comienzan a elevar su energía, ¿no? La atracción comienza a ser de elementos más puros, más elevados, más divinos. Entonces la atracción nos va a estar diciendo realmente qué tanto es nuestro crecimiento. La gente siempre confunde el crecimiento interior con el crecimiento exterior. Y dice, entonces, pero la ley de atracción me ha dado mucho dinero. No se equivoquen. Eso lo gestó tu pensamiento o su pensamiento y luego le va a generar karma. Entonces, la ley de atracción crea realidades para el sujeto y el pensamiento crea realidades para el sujeto. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando el pensamiento crea sin conciencia. Cuando el alma crea con conciencia. ¿Sí? ¿De qué se trata esta conciencia de la que hablamos? La conciencia es como un tema bastante controvertido, bastante hablado. Bueno, yo hablo mucho de la conciencia, pero la conciencia de la que hablamos cuando hablamos del alma es una conciencia de conexión, de unidad, de relación y de totalidad. Es una conciencia donde yo dejo de percibir solo mi yo separado para comenzar a percibir la unidad con todo lo que nos rodea. Entonces, acá viene la contradicción más grande de todas. Esta alma que resultó ser individual es al mismo tiempo un alma grupal. ¿Y cómo puede ser un alma grupal si es un alma individual? Y bueno, a medida que yo voy formando mi individualidad, voy trabajando con la ley de atracción junto con otras personas que están en la misma situación o trabajando la misma situación que yo. Entonces, el alma individual es siempre grupal, es totalitaria. Cuando la persona tiene la conciencia causal, justamente tiene una conciencia de las causas de todas las cosas. El ser acá es consciente, a diferencia de los cuerpos anteriores donde había una total inconsciencia. En el cuerpo causal uno conoce y vive en la verdad. ¿Cuál dije que era la verdad? Energía, frecuencia y vibración. Todo está determinado por energía, frecuencia, vibración, geometría, matemática, topología y vaya a saber cuántas cosas más, pero tiene que ver más o menos por eso, por ese lado. Eso es la verdad. Entonces, ustedes en su vida pueden ser grandes empresarios, amas de casa, tener 10 hijos, ser seres felices, ser todo lo que ustedes quieran en el mundo material. ¿Esos son en el mundo álmico? No. En el mundo álmico, entonces importa en qué frecuencia vibran, cuál es el color de su aura, si han logrado qué estructura geométrica trabajan, esa estructura es perfecta. Lo que importa entonces es su energía. Entonces, para que algo sea clasificado, tiene que tener una energía acorde al universo. Entonces, el cuerpo causal es la primera unidad e individualidad energética perfecta. Las demás unidades energéticas eran imperfectas, no llegaban a ser energías que se puedan ser grabadas, guardadas, ¿no? Entonces,
Justamente el hombre trabaja a partir del karma, de esos aprendizajes, porque el hombre sencillamente no tiene esa conciencia. Entonces, ¿cómo sería una persona que comienza a trabajar desde su cuerpo causal? Es una persona que ya no mira su realidad a partir de lo que acontece o sucede. No mira su realidad a partir de los hechos físicos, sino que mira su realidad a partir de lo que se atrae. Yo, en mi cuerpo causal, soy un puntito de luz que atrae todo lo que hay a mi alrededor. Cuando miro mi cuerpo, miro lo que es parte de mi atracción. Cuando miro a las personas a mi alrededor, miro lo que es parte de mi atracción. Cuando miro el mundo, miro lo que es parte de mi atracción. Entonces, si uno quiere conocer su alma, simplemente tiene que mirar a su alrededor. Si está pasando y de repente están golpeando un perro frente de ustedes, eso es parte de su conciencia, de su interior. Si ven una noticia en la radio, esa es parte de ustedes. Aunque esté pasando en cualquier rincón del planeta. Entonces, ustedes tienen que entender que el alma atrae y el ego quiere. El ego logra, tiene, puede, siente, vive, pero no vibra. El ego no vibra. El ego no puede gestar una energía geométrica perfecta. No importa cuánto quieran ustedes ser seres espirituales. No van a poder ser seres espirituales si no logran esa estructura geométrica perfecta. Estaba viendo hace un ratito un documental que aparecía, que trataba sobre la vida de un hombre que se llamaba Osho. Entonces, él buscaba a toda costa una espiritualidad y mostraba una espiritualidad. Una espiritualidad basada en la energía baja del hombre, en el desenfreno, en el deseo, ¿no? Y él decía que a partir de eso iba a lograr esa conciencia. Pero ese hombre, no importa lo que él quisiera lograr con todo su poder, su realidad terminaba atrayendo otra cosa. Cuando hay un ego muy poderoso, basado en una inervación muy poderosa del pensamiento de este cuerpo mental, el hombre puede lograr todo lo que quiere. Y eso es lo más peligroso que puede tener el hombre. Cuando el demonio lo tienta a Jesús en el desierto, en la tercera tentación, lo tienta con que se podía adueñar del mundo. La tercera tentación era que él podía lograr todo lo que él quería. Pero ¿es acaso aquello que nosotros queremos el destino de nuestra alma? No. El destino de nuestra alma no es lograr mucho, ni ser importantes, ni hacer grandes cosas en este mundo. Nosotros no estamos para hacer grandes cosas. Estamos para trabajar en lo más pequeño de nuestro interior. Lo más pequeño es la vibración. Este cuerpo que vibra en sintonía del universo. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr. No importa hacer grandes cosas en este mundo. No importa tener grandes éxitos. No importa que logremos o no logremos lo que queremos. A veces, y en la mayoría de los casos, las personas que más logran son las personas que más están perdidas en esta realidad. Encontrarnos en el cuerpo del alma, no polarizarnos desde el alma, desde la energía que vibra, significa un campo de renuncia a este poder
que tiene nuestro pensamiento. Entonces, cuando ustedes lean estos libros donde le dicen, ustedes pueden lograr todo con el pensamiento, ustedes van a lograr todo lo que quieren, ustedes tienen que decir, invoco a la presencia divina porque yo quiero que se me dé esto, que se me dé lo otro, ¿Y ustedes se preguntaron si ese es el camino para su alma? ¿Qué les hace creer que ustedes están en el camino correcto? Bueno, esa es la trampa. La trampa es que mientras ustedes quieren, su alma es el trabajador y observador silencioso. Recuerden que ninguno de ustedes es el alma. Ustedes son una mala copia del alma. Cuando entonces el hombre se comienza a salir de ese punto, de ese yo quiero, yo puedo, yo logro, yo soy, yo tengo, yo. No sé quién les enseñó el yo soy, pero es tremendo. Es tremendo porque es una herramienta que está usada desde el pensamiento y no desde el alma. Ustedes tienen que trabajar interiormente, no lograr cosas en el mundo físico. Por eso, cuando ustedes ven civilizaciones antiguas, creen que no lograron nada, porque ustedes solo ven el mundo material. Ven lo que el otro tiene, lo que el otro logra, lo que el otro es en el mundo físico. El mundo espiritual no se ve. La energía de una persona no se ve, el aura no se puede ver. Solo podemos ver lo que una persona atrae. Y una persona polarizada en el alma atrae mucho dinero, logros, poder, una vida fácil. No. Una persona polarizada en el alma atrae aprendizajes. Una persona que se polariza en el alma es una persona que está buscando aprender a partir de lo que su realidad le enseña. Entonces, hay muchas teorías de que este cuerpo causal no es el que queda y que los otros, los otros cuerpos se van desarmando, ¿no? Y va quedando este. Se le llama a este cuerpo causal o cuerpo de luz. ¿Qué es lo que le dije que era la conciencia? Luz. ¿Nosotros podemos ver esta luz del alma? No. Esta luz del alma no es observada por el hombre. No puede ser observada porque no es una luz física. Eso es lo que ustedes tienen que ver. Entonces, cuando nosotros hablamos del alma, hacemos referencia a que el hombre está actuando de acuerdo con su conciencia, acorde a los cánones del universo. El alma, el pensamiento y el hombre encajan con esa realidad. No importa cuán espirituales crean ser. Si la energía no encaja, no encaja. No importa lo que quieran, y eso deben entenderlo. Yo no quiero dar estas clases, no tengo ganas de estar hoy acá, no tengo ganas de enseñarle a las personas, y no tengo ganas de aguantarme a personas que se creen espirituales, que es algo tremendo, porque están trabajando desde su ego, de decir, yo soy espiritual. No, ninguno de ustedes sabe realmente lo que pasa más allá de su ego. Entonces, ese es un a priori. La persona tiene que darse cuenta que son ciegos guiando a otros ciegos. Entonces, la persona, sin darse cuenta, tiene o cree que va por un camino espiritual, pero no se da cuenta que en realidad el camino de lo que quiere y de lo que realmente tiene que aprender en esta vida son distintos. Entonces tiene que darse cuenta que el camino de su alma y los aprendizajes del alma para terminar de formar este cuerpo de luz, este cuerpo que emite luz, este prisma perfecto, este cristal, este ser crístico. Esto es el ser crístico. No ser crístico de cristal, ¿no? De que se forma la estructura. Y no es que el hombre va a formar en su cuerpo físico cristales. No, esto se produce en el cuerpo etérico, ¿no? Entonces, bueno, no es que la persona va a tener un control mental y va a decir, yo voy a formar mis cristales de tal o cual manera. No.
Esto no va a pasar así, de ninguna manera. Entonces, si ustedes quieren trabajar realmente en espiritualidad, comenzar a trabajar desde su cuerpo de luz, despertar la vibración, cuando ustedes comiencen a trabajar desde ese cuerpo de luz, van a comenzar a sentir vibraciones bastante interesantes y bastante fuertes en su cuerpo, ¿no? Entonces, si hablamos de este ser crístico, ¿no? De este ser del cristal, los cristales tienen la capacidad, ¿no? Primero de refractar luz y segundo la capacidad de vibrar, ¿no? Son piezoeléctricos, pueden vibrar y generar una especie de electricidad o pasar esa energía. Entonces, las características de los cristales son bastante interesantes. Entonces, cuando hablamos nosotros de la energía cristal, hacemos referencia a los cristales desde este punto de energía, ¿no? A diferencia del hombre basado en una energía material donde no tiene estas características. Bueno, entonces uno tiene que darse cuenta que este cuerpo causal es la primera partícula de luz o el primer cristal de luz perfecto que se despierta en el hombre. Entonces, este cuerpo causal o patrón divino, ya le dije no sé cuántos nombres, miren, ¿no? Patrón divino, podemos usar esa palabra. ¿Por qué patrón divino, no? Es un patrón divino porque es la primera estructura que venía de los reinos divinos. Entonces, cuando decimos, bueno, el hombre tiene que encajar en base al patrón divino, no al patrón del hombre físico y de su mundo físico. Deben aprender a separar esas dos realidades. La realidad física del hombre, la realidad de los pensamientos y del sentir del hombre, con la construcción de este patrón divino. No importa si ustedes tienen experiencias increíbles del sentir, donde sienten que se han conectado con Dios, ¿no? O creen que lo han visto a Buda. No, esas experiencias no tienen mayor sentido. De ninguna manera. Perdón, tal vez ustedes se crean muy espirituales, pero acá hay una realidad. La realidad es que la espiritualidad desde el hombre y la espiritualidad vista desde arriba son diferentes. Entonces, el hombre, como siempre y con su ego muy grande, quiere doblegar las leyes del universo. ¿Conocen algún hombre que no quiera doblegar las leyes del universo para lograr lo que el hombre quiere? Bueno, esto pasa constantemente. Por eso ese yo inferior, ese ego, no puede encajar en este patrón divino, ¿no? Es como si hubiera una malla que para que uno pudiera pasar, tendría que encajar con este patrón divino, esta primera estructura cristalina, la primera estructura prismática, como yo le decía, que refracta luz. La diferencia entonces, cuando hablábamos de esto, este triángulo no refracta luz, porque este triángulo es plano, entonces no puede refractar la luz. Simplemente la luz pasa a través de este plano. Si el plano tiene imperfecciones, la luz se distorsiona. Cuando pasa por un prisma, la energía se refracta, se forman los 7 colores. Hay una diferencia básica, estructural. Entonces, cuando hablamos del cuerpo causal, nos referimos a que el hombre debe formar ese prisma que irradia los 7 colores. Y ese prisma, escuchen bien, tiene que ser perfecto. Significa que la luz tiene que emitirse en todos, en cada uno de los colores de manera correcta. No puede haber una imperfección. Entonces, lo que ustedes tienen que entender es que el cuerpo, este cuerpo de la conciencia, cuerpo de luz, el ser crístico, patrón divino, todos los nombres, tienen que ver con que el hombre pueda encajar en la energía vibratoria del universo. ¿Se puede entender eso? Bueno,
Esto es lo que hablamos cuando hablamos del alma. Hablamos del alma, entonces, desde esta energía muy pequeñita. Entonces significa que nosotros vamos formando nuestra alma como nuestro pequeño prisma chiquitito, donde está guardado toda nuestra esencia, todo nuestro ser, todas nuestras encarnaciones, todo nuestro trabajo interior, ¿no? Y ahora, decimos que el alma guarda, ¿no? Ustedes me escucharon hablar de que, bueno, el espíritu tiene conciencia y el alma es eterna. Bueno, y acá yo les estoy diciendo que el alma tiene conciencia. Bueno, ¿a qué nos referimos con esto? ¿Sí? Nos referimos a que la energía del alma, en cierta manera mantiene lo que sería una memoria vibratoria. Significa que lo que guarda del hombre son sus aprendizajes, no sus recuerdos. El cuerpo causal no guarda las memorias de lo que el hombre hizo en su vida. Si ustedes tuvieran que ver su cuerpo causal, verían fotogramas, imágenes que pasan de cosas que son tomadas para hacer trabajo interior, para que el alma las trabaje. Pero el alma no guarda con la memoria que el hombre cree. ¿Se entiende? Entonces, lo que guarda el alma es un patrón vibratorio. Entonces decimos, por un lado, el alma guarda un patrón vibratorio de luz, que este patrón de luz es un patrón perfecto, donde la luz no pasa por ese patrón generando una imagen perfecta, una energía perfecta, ¿no? Y por el otro lado tenemos el patrón distorsionado. Bueno, distorsionado o incompleto. Este patrón puede estar incompleto o distorsionado. Pero, ¿qué significa este patrón distorsionado o incompleto? Significa que la energía no se guarda como vibración, sino como estructura energética. Es de ahí que nosotros, por ejemplo, cuando nacemos, no nacemos podríamos decir, no nacemos como para pagar las deudas anteriores que hemos tenido, sino que justamente lo que se apunta a lo que le falta a ese cristal, lo que está distorsionado en ese cristal. El aprendizaje entonces es, en cierta manera, lo que al patrón distorsionado le falta para convertirse en patrón de luz. Entonces, eso es lo que se guarda. Cuando nosotros armamos nuestro primer patrón de luz, nuestra energía comienza a fluir de manera organizada y perfecta. Entonces la energía comienza a circular. ¿Ustedes sienten la vibración pasar por las células de su cuerpo? Bueno, cuando esas células del cuerpo estén acorde al patrón divino, cada una de sus células será una célula o un patrón de luz. En su interior podrá recibir luz. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, uno tiene que formar su cuerpo de luz, para convertirse en un ser espiritual, primero tiene que formar la estructura básica, ¿no? Que es el patrón de luz. El patrón de luz es la estructura básica para formar el cuerpo de luz. Entonces yo tengo la estructura ya de este prisma, de este primer prisma que el hombre llega, y de allí este prisma se va a ir transformando, formando estructuras cada vez más complejas. Entonces el hombre tiene que entender
que la realidad física y la realidad del alma son distintas, que la realidad material y la realidad energética son distintas. El hombre tiene que entender que la energía no se mueve como el hombre quiere, se mueve de la manera en que puede fluir de manera correcta. Entonces, el hombre debe entender que generalmente hace resistencia a ese libre fluir de la energía. Cuando el hombre aprende, cuando el hombre renuncia, cuando el hombre deja de querer, cuando el hombre trabaja en su interior, lo que hace es dejar que esta luz pase. Entonces, ustedes escucharán muchos maestros que les quieren enseñar cosas hasta increíbles, que parecen que no tienen una práctica en su vida real. Bueno, y si no tiene una práctica, si no encaja, no es. Las cosas siempre encajan de manera perfecta. Los planos, las dimensiones, los centros, las energías, todo tiene que encajar. Si no logra encajar, es porque no es real. Si nosotros decimos que en el tercer centro uno trabaja desde el deseo y decimos, ¿no?, que en el cuarto plano se forma el ser del deseo, entonces porque eso no cuadra. Entonces nosotros tenemos que ver que el universo es una estructura perfecta, totalmente perfecta. Entonces, cuando el hombre comienza a formar, a ser parte de esa estructura perfecta, comienza a gestar ese patrón de luz, ¿no? Ese patrón de luz va a ser inervado desde otro lugar. Entonces nosotros decimos, bueno, el ego es sostenido desde el pensamiento y el alma es sostenida desde el maestro. Ahora vamos a hablar de lo que es el maestro. El maestro es una energía que viene de arriba e inerva al hombre. Le inerva la vibración, le sostiene la vibración del hombre. Cuando el hombre entonces ha formado su pequeño patrón divino, ¿no?, entonces puede recibir luz. Pero ¿quién le manda esa luz? Bueno, esa luz le vamos a llamar la energía maestro. El maestro entonces es ese ser que se va a encargar de ser distribuidor de energía a ese hombre. ¿Se puede entender eso? Entonces dice, bueno, la luz siempre viene del maestro. Entonces ustedes verán que el maestro no solo imparte palabra, no solo imparte conocimiento. Lo que hay detrás de esa palabra o ese conocimiento es luz, es energía, ¿no? Entonces ustedes ven, un maestro verdadero no puede inervar energía a millones de personas. No puede. Sencillamente la vibración del alma no tiene que ser, es una cuestión muy intensa donde el maestro le va legando esa energía al discípulo. Pero cuando el hombre, todo hombre quiere una relación con un maestro o lo que sea, entonces el hombre mismo se encarga de acercarse a un maestro, ¿no? Y es el maestro el que debe acercarse al discípulo, no el discípulo al maestro. Entonces, cuando el discípulo o la persona se atribuye un maestro, sencillamente no está recibiendo la vida del maestro, la energía del maestro. Es el maestro el que tiene que ver si la persona está lista o no para recibir esa energía. ¿Se puede entender esto? Entonces yo puedo ir detrás de un maestro oriental, de cualquier maestro del mundo, pero no soy yo quien debe elegir al maestro, sino que el maestro ve cuando el hombre está listo y dice, bueno, este hombre está listo para recibir la energía. El hombre está listo porque ha trabajado los 4 elementos en su interior. No, este es uno de los secretos. Cuando el hombre ha trabajado los elementos en su interior,
Estos son los 4 elementos de la materia. Cuando el hombre ha trabajado los 4 elementos de la materia, es capaz de encontrar al maestro y de subir más arriba, de recibir esa energía que está por encima. Dijimos, esta energía era etérica. ¿Sí? La energía etérica es esta energía que vibra, que mantiene todo unido. Entonces, ¿qué significa trabajar estos 4 elementos? Bueno, estos 4 elementos refieren a la evolución interna del hombre. Cuando el hombre va lenta y progresivamente desarrollando en su interior una estructura energética. Cuando el hombre ya está listo, cuando su mente es capaz de adquirir cierta profundidad, cuando el hombre tiene esa profundidad en su mente, el llamado al maestro es claro y conciso. El discípulo dice, ya estoy listo para aprender lo que hay del otro lado. Ustedes podrán decir, bueno, las cosas que vos enseñas no se condicen con lo que se dice o lo que dijeron los maestros. Sí, es verdad, muchas de las cosas que estoy enseñando no se condicen, pero sí se condicen para aquellas personas que lo están viviendo. Desde el momento que una persona comienza a vibrar, entiende que mis palabras son verdaderas. Desde el momento de que la persona puede entender con profundidad lo que yo estoy diciendo, puede ver que son verdaderas. Entonces, sencillamente, el que está listo para oír, podrá escuchar. Y el que no, creerá que todo esto es mentira. Pues depende del hombre que esté listo o no esté listo. Yo no soy el que determina. Yo no puedo brindarle una información o una energía para aquellas personas que no están listas. Pues yo le hablo a aquellas personas que están listas, que pueden entender ese mensaje. Si una persona escucha de mi boca decir, ustedes son los niños de luz y tienen que despertar, y automáticamente la energía en ustedes comienza a vibrar, es porque ustedes están listos. Están listos para aprender, están listos para escuchar, para entender mis palabras o las de los maestros que vendrán. Porque sencillamente cada maestro que va viniendo o que va reconstruyendo la realidad de manera más perfecta para que el hombre pueda adecuarse a la realidad universal. Los viejos maestros podían contar la realidad para aquellas personas que en esa época podían entender, bajo los conocimientos y las energías de esa época. Todavía, por ejemplo, no les puedo hablar del 7º elemento si el 7º elemento no ha sido descubierto por el hombre. Solo les puedo decir intuitivamente, bueno, existe el 7º elemento, funciona de tal manera, pero el hombre no lo ha descubierto, porque no se encuentra en la corteza de la tierra. Entonces, eso es lo que el hombre tiene que ver, que cada maestro se va adecuando a la realidad del hombre, y hay maestro para cada hombre. Eso significa que cuando el hombre está listo, la energía va a aparecer. Entonces el trabajo no tiene que ser de devoción o de creencia o de ideología para ningún maestro. Ningún maestro merece devoción, idealización, sino que sencillamente cada maestro es un mensajero de las leyes divinas. Y nuestro trabajo se reduce a llevar un mensaje. Y no somos más que eso. Significa que por mucha energía que yo tenga, o por muy elevado que yo sea, yo no soy más que ningún hombre, y menos que ningún hombre. Eso es lo que deben entender. Toda idealización del reino divino es incorrecta,
pues todos venimos del reino divino. Aquel que quiera idealizar el mundo divino, sencillamente se encontrará siempre con algún maestro que sea una estafa, con algún maestro que busque veneración, que en el fondo no es ningún maestro. Los maestros en realidad buscan simplemente llevar el mensaje y son mensajeros. Solo importa el mensaje y luego se van. Yo doy un mensaje hoy y mañana tal vez no esté. No soy importante, pero el mensaje lo es. El mensaje en cada uno de ustedes es la palabra viva de la energía divina. Escuchen la palabra divina. Los mensajeros pasarán. Todo mensajero pasará por esta tierra siendo simplemente un mensajero. Ese es nuestro trabajo y ese es nuestro deber y nuestra obligación. Hasta la clase que viene.